Vamos a explicar el ejercicio número 1 referido a el cálculo de la derivada direccional en función de un vector unitario calculado previamente y la parte de gradiente establecida en la teoría que se les envió en el material. Tenemos el ejercicio número 1, calcule la derivada direccional de la función en el punto dado, este punto que está acá, punto 0, 0, 0, en la dirección del vector b, que va desde el punto P1 al punto P2, siendo la función f de x y z igual a esta expresión. Recuerden que la derivada va a ir en función del vector desde P1 hasta P2. Según lo que tienen en la teoría, la derivada direccional de una función, en este caso de 3 variables, es igual al cálculo del gradiente. Esto se lee gradiente con este símbolo que en la teoría que fue enviada se lee nabla de la función multiplicado producto escalar por el cálculo del vector unitario del vector que te estén calculando en ese momento. Para nosotros el vector es el vector b, que lo vamos a convertir en un vector unitario. Lo primero que vamos a calcular es el gradiente de la función. En este caso una función x, y, z. Eso va a ser igual, según la teoría que ustedes tienen, la derivada parcial con respecto a x de la función en la dirección del vector y unitario, más la derivada parcial del vector y de la función en función del vector unitario j, más la derivada parcial de la función en función de la variable z por el vector unitario k. Comenzamos a calcular la derivada parcial en función de la función en función de la variable x. Tenemos acá derivada parcial en función de x, se escribe de esta manera, derivada parcial con respecto a x de la función. Pero ¿quién es la función? Toda esta expresión que la tenemos aquí en el ejercicio. Entonces sería la derivada parcial con respecto a x de esta función. Recuerden que si es con respecto a x, todas las demás que tengan y o z, esas van a ser constantes. Entonces aquí tenemos la función, ¿verdad? Si voy a derivar esto en función de la variable x, voy a derivar x y esto queda igualito. La derivada de x es 1, multiplicado por la derivada por la constante que tenemos acá, me quedaría 1 por ese valor, entonces me queda e a la y. Más la derivada de y por e a la z, pero la derivada de y por e a la z, todo esto es una constante, y la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Más la derivada en función de x de este valor, entonces z queda constante, entonces queda aquí z, multiplicado por el valor de la derivada de e a la x, que es la misma e a la x. Si sumas esto, te va a quedar nada más e a la y más z e a la x, porque este es 0. Lo mismo hacemos ahora, pero con respecto a la variable y. La derivada parcial de la función con respecto a la variable y, vuelvo a copiar lo mismo, dense cuenta, pero ahora con respecto a la variable y. Lo que quiere decir que todo lo demás va a ser constante. Aquí tenemos x que va a ser constante, se escribe igual. Al derivar esto con respecto a y, queda la misma e a la y. Aquí derivo con respecto a y a la y, me queda 1, y e a la z es constante, entonces 1 por e a la z queda lo mismo. Pero aquí tenemos que esto es constante todo, y la derivada de eso es 0. Esto más esto es el resultado, entonces lo tenemos acá. Similarmente con respecto a z, lo tenemos acá. Disculpen que es que no estoy grabando esto y no mostré esta parte. En la primera parte dio este y en la segunda parte está dando este. Ahora tenemos con respecto a z, la derivada parcial con respecto a z de la función. Volvemos a escribir con respecto a z es esta expresión de la función. Si es con respecto a z, esto es constante, lo que quiere decir que aquí da 0. Más la derivada de esto, aquí sí está z, entonces y es constante y queda igual la y aquí. Por la derivada de esto con respecto a z, que es la misma e a la z. Aquí derivo z, esto da 1 por esta constante, 1 por eso me va a quedar e a la x. Luego el resultado quedaría de esta manera, porque esto vale 0. Entonces ya tenemos las 3 derivadas parciales que me pide esta fórmula. ¿Lo están viendo?
Luego escribimos el gradiente. El gradiente me va a quedar igual a el gradiente de f que y z es igual a f de x con vector y unitario más fy vector j unitario más fz vector k unitario. ¿Cuánto me dio esta fx? Recuerden que me dio en la parte anterior e a la y más z e a la y por el vector unitario que lo tienen acá. Ahora sustituye esta fy que me dio ¿cuánto? Me dio x por e a la y más e a la z multiplicado por este vector unitario más, fíjense que es como una transcripción acá, la función pues me dio la derivada parcial con respecto a z de la función que me dio e a la z, y e a la z más e a la x multiplicado por el vector unitario k. ¿Ok? Pero como me lo están pidiendo en función de un punto dado, recuerden que en el ejercicio el punto dado es 0, 0, 0, entonces voy a sustituir la x por 0, la y por 0 y la z por 0 en cada una de las expresiones anteriores. Luego la expresión gradiente me va a quedar igual a, fíjense que aquí es a la 0, ¿verdad? Es a la 0, donde está la z0 y donde está la y0, aquí está, todo esto está sustituido por 0. Igualmente acá, donde está la x, y, z, coloco 0 y me queda de esta manera. Igualmente acá, donde está y, z y x, coloco 0 y me queda de esta manera. Cuando yo hago esos cálculos, dense cuenta que e a la 0 vale 1 y 0 por lo que sea, eso me va a dar 0. Igualmente acá, esto me va a dar 0 porque este 0 está multiplicando a e a la 0 que da 1. Entonces me queda 0. Y e a la 0 queda 1. Y aquí igual, esto se va todo porque se multiplica por 0 y e a la 0 que vale 1. Quiere decir que en las 3 me va a quedar 1. Entonces quedaría 1 por i, que me queda i, 1 por j, me queda j, y 1 por k, que me queda vector unitario k. Quiere decir entonces que el gradiente obtenido es gradiente de la función en el punto 0, 0, 0 y vector i más vector j más vector k. Fíjense además que esto lo que quiere decir es que este vector lo puedo escribir